Bienvenidos a Tradidi Quod Edachepi. He transmitido lo que he recibido. Por favor, no olvide darle like al video para que esta plataforma lo pueda recomendar a más personas. Comenzamos con nuestras oraciones. Pater noster qui es in celis, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitti nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Amén. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Sancte Micaele Arcangele, defendenos in prelio, contra nequitiam et insidias diaboli, esto presidium, imperet illi Deus, supplices deprecamur, tuque princeps militia celestis, Satanam aliosque spiritus malignos, qui ad perditionem animarum pervagantur in mundo, divina virtute in infernum detrude. Amén. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cor Iesus sacratitium, miserere nobis. Cuarta característica. Es convencional. No se basa en el orden natural, sino en un orden convencional. La conciencia decide y elige arbitrariamente lo que es bueno, lo que hay que perseguir, sin que sea comprendido ni acogido a partir de lo real. Si bien estas cuatro características de la política moderna no son nuevas, es interesante observar cómo se aplican a la Iglesia sinodal en particular. Pero antes de ver esta aplicación, debemos comprender que frente a esta modernidad, la Iglesia no puede permanecer indiferente. No existe una tercera posibilidad. O la Iglesia condena la primacía de la conciencia sobre la realidad, sobre la revelación y toda la política moderna que de ello resulta. O la Iglesia entra en este sistema. Este sistema está en todas partes. Esta perspectiva, esta visión de las cosas es omnipresente. No podemos pretender permanecer neutrales, sin exponernos demasiado, sin condenar demasiado, sin intentar discutir, sin intentar ganar algo. No. ¿Qué hizo la Iglesia hasta antes del concilio? Precisamente, condenó este sistema. Hoy, la Iglesia entra en un sistema, lo hace suyo y lo bendice. Es importante que comprendamos esto. Esta Iglesia sinodal es, a su manera, ideológica. Se crean necesidades pastorales que existen solo en la mente de quien las concibe. La doctrina ya no se recibe, sino que se produce. Por ejemplo, ¿de verdad creen que hay millones de parejas del grupo arcoíris en todo el mundo que piden la bendición de la Iglesia?
¿De verdad lo cree usted? Claro que no. Pero es importante para la Iglesia hoy, por las razones que acabamos de ver, dar un signo, una garantía. Documentos como Fiducia Supplicans tienen un valor político frente al mundo, independientemente de la solicitud real de bendición, de la exigencia pastoral y del número de bendiciones que se darán. Poco importa que haya gente en contra, episcopados enteros que no estén a favor. En última instancia, no importa. Lo que importa es que estos textos fueron producidos y publicados por su significado político. También está el aspecto autodeterminista. Sí, porque la Iglesia ya no es concebida en una estructura inmutable dada por Dios, con objetivos inmutables y con una misión inmutable. No, es una Iglesia que, según las circunstancias históricas y sobre todo, según las exigencias del momento, es capaz de revitalizarse y darse una finalidad nueva, susceptible a una evolución constante. La Iglesia sinodal también es totalitaria. ¿Por qué? Porque se obliga a la Iglesia, como cuerpo social, a adaptarse a principios que no le son connaturales. Se fuerza violentamente la realidad de las cosas. De ahí ciertas reacciones, perfectas o imperfectas, completas o incompletas. Se ha mencionado ya en varias ocasiones una aparente contradicción entre una iglesia sinodal que escucha, abierta a todos, donde todos pueden hablar, participar, etc. Y al mismo tiempo, actos sumamente autoritarios por parte del Papa Francisco en particular, o por lo menos bajo su pontificado. Esta contradicción ya ha sido mencionada. ¿Cómo resolverla? La respuesta está allí. La Iglesia sinodal es totalitaria. Se incrustan sobre la realidad conceptos e ideas que no le corresponden. Y necesariamente, cuando se ejerce violencia, cuando se fuerzan las cosas, se es totalitario. Se hace uso de la autoridad para forzar las cosas. Pero al mismo tiempo, se afirma que todos son escuchados. Y son escuchados todas las denominaciones religiosas no católicas. Pero la misa tradicional, la misa de siempre, la misa canonizada por San Pío V, no es escuchada. ¿Cómo es esto? Todos, menos la misa de siempre, la tradición, no es escuchada. Al contrario, es relegada. Finalmente, es convencional. Es la base sinodal la que, en teoría, sugiere las decisiones del gobierno. Lo que se decide se presenta siempre en estos términos. Es todo el pueblo de Dios quien, a través de sus sensus fidei, sugiere tal o cual camino a seguir. Esto debería ser para nosotros una clave interpretativa. Es necesario ver en las grandes decisiones de este pontificado el deseo de conformarse lo más posible a los grandes principios del mundo de hoy y del mundo político.
con todo lo que esto puede significar. Analicemos ahora el sínodo como un instrumento revolucionario. Veamos ahora el sínodo como tal. En este contexto, ¿tiene el sínodo un papel particular? No voy a centrarme en el aspecto teológico, doctrinal, según el cual el sínodo es la expresión de la colegialidad, de este deseo de gobernar la iglesia todos juntos, tomando la base como punto de partida. Además de esto, existe una función práctica, podríamos decir, entre comillas, política del sínodo. ¿Qué sentido tiene esta función? Hacer circular ideas que se quieren transmitir, que se quieren transformar en leyes, atribuyéndolas a una expectativa, a una exigencia, a una necesidad del pueblo de Dios. Y no se puede dejar de responder a lo que todo el mundo parece solicitar dentro de la iglesia, porque todo esto se atribuye al sensus fidei. Ahora bien, inevitablemente, en todas estas cosas que pide el pueblo de Dios, encontramos el eco de todo lo que se espera del mundo contemporáneo, así de simple. Si se lee el documento de trabajo del sínodo, el Instrumentum Laboris, publicado hace más de un año, allí se encuentra todo. Es un magma, una masa informe donde se encuentra todo y lo contrario de todo. Con tal documento en mano, la autoridad elige lo que le parece más oportuno. Entre comillas, eso está bien. Es el momento. Ya ha madurado. La situación está lista. Podemos empezar. ¿Cuál es la consecuencia inevitable de esta forma de actuar? Al decir siempre sí a todo y a lo contrario de todo, sin partir de un principio doctrinal, sin partir de la realidad, sino solo escuchando las expectativas de todos, se termina por hacer cosas que están fuera de la realidad. Hago hincapié en este aspecto de desconexión de la realidad porque esta iglesia sinodal es una iglesia que pretende escuchar a todos, con los pies arraigados en los sentimientos del pueblo de Dios. En realidad es utópica. La bendición prevista por fiducia supplicans no es simplemente un error, es una utopía. No tiene sentido. Detrás de ello está el sueño quimérico de un mundo nuevo y de una iglesia completamente nueva que les seguirá los pasos. Hay una especie de milenarismo. Estamos ante una ilusión utópica y milenarista, fuera de la realidad. La realidad concreta, la verdadera realidad que la iglesia está llamada a conocer y predicar, es el Evangelio, el dogma, la revelación. Es nuestro Señor Jesucristo, la moral cristiana, la lucha contra el pecado. Pero todo esto se convierte, para los reformadores, en una realidad abstracta que ya no tiene ninguna influencia en la vida concreta. Lo que cuenta en la perspectiva moderna es la conexión con el pueblo de Dios. Esto es considerado como la única realidad concreta, a pesar de todas sus utopías, y se opone radicalmente a todo cuanto es doctrina de la Iglesia.
Esta última no se niega directamente, sino que se deja de lado. Se considera una verdad abstracta. La Iglesia, atrapada en este sistema, encadenada, hechizada, empantanada en este sistema, la Iglesia necesariamente escucha y trata de satisfacer todas las expectativas de los hombres, sin indicar ninguna finalidad, ninguna perfección última, sin trascendencia, sin bien supremo que alcanzar. ¿Quién habla hoy de la vida eterna? Miren el estado de la Iglesia, que actualmente atraviesa este debate mundial sobre ciertas, entre paréntesis, bendiciones. Es bueno que haya reacciones, pero ya pueden ver a qué punto hemos llegado. Y mientras episcopados enteros debaten si bendecir o no a los punto y coma sexuales, ya no se habla del Evangelio, ya no se habla de nuestro Señor Jesucristo, ya no se habla de la gracia, ya no se habla de la cruz, ya no se habla de la salvación, ya no se habla de la condenación eterna, ya no se habla de la cruz. ¿Por qué? Porque todo esto es abstracto. La jerarquía de la Iglesia se encuentra hoy, estimado oyente, en una situación similar a aquella en la que se encontraban los padres de familia después de 1968. Me refiero al padre de familia desalentado, que ya no sabe por qué tiene hijos. Con la crisis de este año, 1968, y todo el deterioro progresivo que siguió, el padre de familia ya no sabe por qué es padre. Ya no sabe para qué debe educar a sus hijos. ¿Cuál es la finalidad? La razón. Entonces, ¿qué hace un padre de familia moderno? En primer lugar, su familia debe mantenerse porque si no hay una finalidad que alcanzar en la educación que justifique plenamente el papel del padre y de la madre, la familia corre el riesgo de desintegrarse. Sin embargo, mientras el padre de familia logra mantener a su familia, ve su papel reducido por la fuerza de las circunstancias a responder únicamente a exigencias concretas o materiales. El niño tiene hambre, por tanto, hay que proporcionarle alimento. Necesita educación, por eso irá a la escuela. Necesita hacer deporte. Necesita ir al médico. Necesita ropa. Y luego ya no se sabe para qué se hace todo esto. En lugar de indicar una finalidad, se responde a exigencias, buenas o malas, pero que no dejan de ser circunstanciales. Es terrible. La Iglesia sinodal corresponde a esta paternidad reducida y discapacitada del padre de familia después de 1968. Y la mayoría de las veces, ¿qué piden los hijos?
no necesariamente educación, sino cosas que corresponden a caprichos. También analicemos Fiducia Supplicans, una historia antigua. Con estas consideraciones, acabamos de situar en su justo lugar esta posibilidad de bendecir a las parejas irregulares o del mismo sexo. Consideremos este acontecimiento reciente como perteneciente a una historia más antigua. Esto es lo importante para nosotros. El debilitamiento de la Iglesia bajo la presión cotidiana. ¿De dónde viene esta presión? ¿Por qué esta presión es tan fuerte? Es necesario comprender el alcance de esta presión sobre la Iglesia. Comprender la gravedad de lo que la Iglesia ha decidido. Recordemos siempre este principio. La revolución, por definición, destruye un orden establecido. Estoy hablando aquí de revolución con R mayúscula, en el sentido más amplio del término, que engloba todas las revoluciones posibles. La revolución destruye todo orden y para lograrlo debe destruir toda distinción, porque sin distinción ya no hay orden posible. ¿Por qué hay un orden en una familia? Por ejemplo, en una familia hay orden porque hay distinciones. El padre no es la madre, no es el abuelo, no es el niño, no es el hijo ni la hija. El padre es padre y no otra cosa. La madre es madre y no otra cosa. Cada uno debe hacer lo que le corresponde. Y en la familia existe un orden naturalmente establecido que permite a la familia alcanzar su objetivo. Puesto que la revolución destruye todo orden, debe destruir toda distinción. ¿Capta? No solo a nivel de la familia, sino a nivel de toda la sociedad. Pero, ¿por qué este empeño en destruir? Intentemos ver estos principios teológicamente. ¿Por qué la revolución necesita destruir toda distinción? Porque todas las distinciones, de una forma u otra, derivan o conducen a la distinción más fundamental, la que existe entre lo humano y lo divino, entre Dios y el hombre. La primera revolución comienza con Lucifer, que no acepta la distinción que existe entre él y Dios. Todo el esfuerzo del modernismo que mezcla lo sobrenatural y lo natural es una manifestación de esta revolución. La conciencia humana divinizada es otra forma de suprimir esta distinción fundamental. A través de ella, el hombre se convierte en el principio del bien y del mal, el principio de lo verdadero y de lo falso. Así que en esta perspectiva, toda distinción tradicional vinculada al sentido común debe ser suprimida, porque es un rastro de la distinción fundamental que hemos mencionado, un eco de la distinción primera y última entre el hombre y Dios.
Estas distinciones forman parte integral de un orden rechazado y que debe ser reconsiderado por completo. Muy a menudo se interviene en el lenguaje. Se prohíben ciertas expresiones. Ciertas palabras ya no pueden ser utilizadas. Se las sataniza, especialmente cuando se trata de términos que expresan distinciones tradicionales. Tomemos un ejemplo muy concreto. Las distinciones tradicionales entre maestro y alumno, patrón y trabajador, padres e hijos, sacerdotes y laicos, las distinciones entre los diferentes pueblos, entre los diferentes credos religiosos. Estas distinciones se suprimen o se replantean. Se hace hincapié en aquello que los hombres tienen en común: la tierra, la casa común, la dignidad del hombre, los derechos humanos, etc.